Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola, hoy es viernes 15 de mayo de 2026 y como ya es una costumbre, te pido por favor que te suscribas a este podcast, comparte este episodio, activa la campanita para que te llegue notificación cuando se publique un nuevo capítulo y ya que andas por ahí y crees que lo merecemos, regálanos 5 estrellas. Hoy es Día del Maestro. ¿Cuántos maestros tenemos por aquí? Yo alguna vez di clases, ¿eh? Si tú eres maestro, pues muchas felicidades. Y en otros temas, si atropellaste a alguien por error, ¿quieres saber qué hacer para no ir a la cárcel? Descúbrelo al final de este episodio. Mientras tanto, ¡entérate! Nación. La disputa entre los Chapitos y los Mayos disparó en Sinaloa los delitos cometidos con armas de fuego y explosivos, llevando a la entidad a romper récords nacionales en carpetas de investigación, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mientras en 2019 se registraron 312 investigaciones por este delito, en 2025 la cifra se elevó a 1,916 casos y tan solo entre enero y marzo de este año ya sumaban 397 expedientes. Especialistas consultados por el Universal atribuyen este incremento a la fractura interna del cártel de Sinaloa tras la captura de Ismael El Mayo Zambada el 25 de julio de 2024, hecho en el que estuvo involucrado Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, para entregarlo al gobierno de Estados Unidos. De acuerdo con el consultor Armando Rodríguez Luna, la violencia comenzó en Culiacán y posteriormente se extendió hacia Mazatlán y municipios del norte del estado, mientras las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional intensificaron operativos para desarticular a ambas facciones y decomisar arsenales y narcolaboratorios. David Saucedo Torres, especialista en seguridad pública, afirmó que la guerra civil entre ambas facciones criminales transformó el panorama de Sinaloa, detonando fenómenos que antes no eran comunes en la entidad, como extorsiones, secuestros, narcofosas y el cobro de derecho de piso. Sabíamos que Sinaloa estaba bajo el dominio del cártel desde hace décadas, pero había una especie de pax narca, señaló el analista, quien aseguró que la ruptura interna obligó a sectores políticos y empresariales a tomar partido. Por su parte, Daniel Santander, maestro en seguridad y estrategia aplicadas de la Universidad Anáhuac, explicó que el incremento del flujo de armas en los territorios disputados es clave para entender la crisis de violencia, ya que entre más armas, más homicidios y crímenes. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno continuará exigiendo a Estados Unidos las pruebas que sustenten las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por el Departamento de Justicia de ese país por presuntos vínculos con el crimen organizado, y advirtió que sin evidencias no procederá la solicitud de detención y extradición presentada el pasado 28 de abril. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria defendió que su postura se basa en el respeto al Estado de Derecho, la Constitución y la soberanía nacional, y afirmó: si hay pruebas suficientes, entonces se procede. Si no hay pruebas, no se procede. ¿Qué es eso? La ley. Sheinbaum también criticó a periodistas y comentócratas por reducir el tema a 3 posibles salidas sin considerar la exigencia de pruebas, y reveló que Estados Unidos ha rechazado 36 solicitudes de extradición hechas por México bajo el mismo argumento. A 16 días de la petición derivada de investigaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA, las autoridades estadounidenses aún no entregan las evidencias solicitadas por el gobierno mexicano. Mundo. El director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, John Ratcliffe, sostuvo el día de ayer una reunión en Cuba con funcionarios del Ministerio del Interior cubano, entre ellos Lázaro Álvarez Casas y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, en medio de uno de los mayores apagones registrados en la isla en meses, y tras el reconocimiento oficial de que el país se quedó sin reservas de combustible. El gobierno cubano informó que el encuentro ocurrió a petición de Estados Unidos en aras de contribuir a un diálogo político, insistiendo en que la isla no contribuye a una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Según medios estadounidenses como CBS News y Axios, Ratcliffe transmitió que Washington está dispuesto a dialogar sobre economía y seguridad solo si Cuba lleva a cabo cambios fundamentales, además de advertir que el presidente Donald Trump debe ser tomado en serio. Mientras tanto, 7 provincias quedaron desconectadas del sistema energético nacional, dejando al 70% del país sin electricidad, situación que provocó protestas y
cacerolazos en barrios de La Habana como Lawton. Los alimentos tienes que comértelos rápido porque se echan a perder, relató a la agencia AP José Manuel Bueno Perdomo, residente de Bucaranao. La crisis energética se agravó luego de amenazas de Washington de imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba y ante el agotamiento del crudo ruso recibido en marzo. Metrópoli. A casi un año del asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de gobierno Clara Brugada, ocurrido el 20 de mayo de 2025, las autoridades capitalinas no han logrado identificar ni al autor material ni al intelectual del ataque, ni tampoco el móvil, por lo que la investigación permanece abierta pese a la detención de 18 personas vinculadas al caso. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que el crimen habría sido ejecutado por una célula delictiva con operaciones en la Ciudad de México y el Estado de México, con una importante inversión de recursos humanos y económicos, aunque sin revelar el grupo por razones de sigilo. Además, detalló una serie de detenciones realizadas entre agosto y febrero, incluyendo a personas involucradas en logística, vehículos, placas apócrifas y recargas de teléfonos usados en la operación. Entre los aseguramientos destacan capturas en municipios del Estado de México como Coacalco, Mante en Tamaulipas y alcaldías como Xochimilco y Tlalpan, mientras que algunos de los detenidos habrían participado en el primer intento fallido de ejecución el 14 de mayo. La jefa de gobierno, Clara Brugada, reconoció que aún tenemos un camino por recorrer y reiteró que no habrá impunidad en el caso. Estados. A pesar de que 2 días antes la alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez, aseguró que el festival Acamoto no contaba con autorización oficial, decenas de motociclistas comenzaron a arribar este jueves al puerto, donde fueron recibidos con operativos de revisión instalados en la caseta de la venta de la Autopista del Sol y sobre la costera Miguel Alemán, encabezados por elementos de la Guardia Nacional, Ejército, Marina y policías estatales y municipales. El secretario de Seguridad Pública local, Federico Argumedo Rodríguez, informó que el despliegue vigente hasta el domingo incluye 853 agentes, 174 patrullas y 58 motocicletas. Todo esto con el objetivo de evitar accidentes, delitos y conductas de riesgo como acrobacias o conducir bajo los efectos del alcohol. El evento ha generado división entre empresarios y comerciantes, especialmente tras el saldo de 8 muertos, 30 lesionados y 45 detenidos registrado en 2025, mientras algunos consideran que representa una derrama económica, otros temen robos, daños y descontrol. Cada año se pone peor, el alcohol los transforma, reconoció un oficial de tránsito en la glorieta de la Diana, mientras hoteles como el Fiesta Americana Acapulco Villas colocaron vallas para proteger sus instalaciones y comerciantes advertían sobre el caos que suele provocar el festival. Aún con los retenes y revisiones, por la tarde ya circulaban jóvenes sin casco, con reggaetón y corridos tumbados a todo volumen. Espectáculos. La banda irlandesa U2 desató furor entre sus seguidores en la Ciudad de México, luego de 3 días de apariciones inesperadas que incluyeron grabaciones en calles del centro histórico. Esto para el videoclip La Calle de los Sueños, que incluyó una visita al Salón Los Ángeles y rumores de un posible encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, tras coincidir en la clausura del Street Child World Cup 2026. Desde las 4 de la tarde con 30 minutos de este jueves, decenas de fans se congregaron sobre la calle Correo Mayor con discos, vinilos y fotografías, esperando ver a Bono, The Edge, Dick Evans y Adam Clayton, quienes permanecen en México filmando material para su próximo disco, el cual aún no tiene fecha de lanzamiento. La fuerte presencia policíaca alimentó la expectativa, que finalmente se disipó cerca de las 5 de la tarde, cuando los seguidores comenzaron a retirarse sin rastro del grupo. En pocas palabras, quedaron vestidos y alborotados. Y es que alguien difundió el rumor de que U2 estaría en Palacio Nacional, tal como lo hizo BTS la semana pasada, pero a todos los chamaquearon. ¡Buzos, buzos! La nota curiosa del día. La intervención realizada sobre Paseo de la Reforma convirtió la exposición del álbum Panini del Mundial 2026 en una polémica narcoselección de Sinaloa, luego de que manifestantes colocaran fotografías de 10 funcionarios y políticos sinaloenses acusados por fiscales de Estados Unidos de presuntos nexos con el cártel de Sinaloa. A la altura de la Estela de Luz, las imágenes mostraban al senador Enrique Insunza junto a Lionel Messi y al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, acompañado por Cristiano Ronaldo. Además
además de otros exfuncionarios como Juan de Dios Gámez Mendívil, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán, todos identificados con la leyenda narcopolítico. Es la narcoselección de Sinaloa, comentó Misael, repartidor de aplicación, mientras Alma, estudiante de Derecho en la UNAM, observaba las estampas gigantes difundidas posteriormente en redes sociales. Los señalados, desaparecidos desde el pasado 29 de abril y defendidos por el gobierno mexicano, son investigados por la Fiscalía de Nueva York por asociación delictuosa, colaboración con los Chapitos, sobornos y filtración de información. Horas después, trabajadores del gobierno capitalino comenzaron a retirar algunas imágenes, aunque otras permanecieron por petición policial para conservar pruebas de los hechos. Probablemente, uno de los escenarios que más temor generan al manejar es verse involucrado en un atropellamiento. Y es que, además del impacto emocional, muchas personas desconocen qué dice realmente la ley en México sobre qué hacer si atropellaste a alguien y cuáles son las consecuencias legales. Sin embargo, aunque muchas personas creen que automáticamente terminarán en prisión, la realidad es que las autoridades analizan distintos factores como la gravedad del accidente, la conducta del conductor, si hubo auxilio a la víctima y si existió negligencia. Por ese motivo, conocer qué hacer si atropellaste a alguien puede marcar una diferencia importante dentro del proceso legal. De entrada, lo primero que establece la legislación mexicana es que el conductor debe detenerse y auxiliar a la persona lesionada. Huir del lugar puede empeorar considerablemente la situación jurídica. El Código Penal Federal, en su artículo 341, establece sanciones para quien atropella a una persona y no solicite asistencia o no preste auxilio cuando pueda hacerlo. Por ese motivo, si ocurre un atropellamiento, lo recomendable es lo siguiente. Pon atención porque ya sabes que yo no repito. Punto número 1. Detener inmediatamente el vehículo. 2. Llamar al 911 y solicitar ambulancia. 3. Pedir apoyo de tránsito o policía. 4. Permanecer en el lugar. 5. Contactar al seguro del auto. 6. Solicitar asesoría legal. Y 7. Evitar discutir o alterarse. Conserva la calma. Y es que abandonar a la víctima puede ser considerado una agravante en distintas entidades del país. Aunque muchas personas piensan que cualquier atropellamiento termina automáticamente en prisión, legalmente no siempre ocurre así. El Código Penal Federal contempla los llamados delitos culposos en sus artículos 8 y 60, los cuales aplican cuando no existió intención de causar daño, pero sí ocurrió un accidente derivado de imprudencia, descuido o negligencia. En estos casos, las autoridades toman en cuenta lo siguiente. 1. Si el conductor iba alcoholizado. 2. Exceso de velocidad. 3. Uso del celular. 4. Si escapó del lugar. 5. Si ayudó a la víctima. 6. La gravedad de las lesiones. 7. Si hubo fallecimiento. Y 8. Si cuenta con seguro vigente. La conducta posterior al accidente puede influir directamente en la situación jurídica del conductor. Pero mucho ojo aquí. Uno de los factores que más complica legalmente un atropellamiento es darse a la fuga. Y es que esto puede interpretarse como abandono de persona lesionada. Además, manejar bajo los efectos del alcohol o drogas puede agravar considerablemente las penas dependiendo del estado donde ocurrió el accidente. Por otro lado, si hubo lesiones graves o fallecimiento, el Ministerio Público puede iniciar una investigación por lesiones u homicidio culposo. En estos casos, el seguro de responsabilidad civil puede ser fundamental. Muchas pólizas incluyen pago de daños a terceros, gastos médicos, asistencia jurídica, defensa legal y reparación del daño. En resumen, ¿qué es lo que nunca debes hacer si atropellaste a alguien? 1. Escapar del lugar. 2. Ocultar información. 3. Negarse a auxiliar. 4. Conducir intoxicado. 5. Intentar arreglos ilegales. Y 6. Mentir a las autoridades. Así que mantén la calma y llama inmediatamente a emergencias y espera asistencia legal. Y dicho sea de paso, mejor maneja con precaución. Si quieres más información, consulta nuestra sección autopistas en eluniversal.com.mx. Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mi sección favorita. Arman nos comenta: ¿cuál es la estrategia de la presidenta? Hace retenes en carreteras y logra filas enormes de carros para detener gente que llega de trabajar, cuando el verdadero crimen está en el centro de colonias complicadas, colonias que siempre han sido foco. Pita Claise nos comenta: es lamentable que a los políticos se les olvide que están gobernando para un país, no para un partido. Bart Bouvier nos comenta: a mí me ofreció trabajo un sicario en Nayarit, pero me dijo que no me podía quedar viviendo
más de una semana en ningún lugar. Me dijo que lo buscara si quería trabajo bien pagado. No entiendo por qué pasó, pero así fue. David Bubulubo nos comenta: la CIA tiene años interviniendo gobiernos externos. Ya han derrocado gobiernos con el fin de tomar el control por las riquezas y recursos naturales. Emanuel Limón nos comenta: hace poco que descubrí este podcast y me encantó. Saluda a mis papás y a mi hermana, la familia Limón Limón. Los escuchamos todas las mañanas de camino a la escuela y el trabajo. Saludos para todos. HWMX nos dice: ¿por qué tienen protegido a Rocha Moya? Si de verdad no estuviera involucrado en algo turbio, no habría necesidad de protegerlo. Ahí están sus comentarios. Y por hoy ya estás informado. Pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu día con El Universal. ¡Vámonos! Tu día con El Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Un rinconcito de conocimiento con el tío Tavo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el aire de la mañana suele oler más fresco? Esto pasa porque la humedad y las temperaturas bajas hacen que ciertas moléculas aromáticas permanezcan más cerca del suelo y lleguen mejor a tu nariz. Además, temprano hay menos contaminación y menos turbulencia en el aire, así que olores como el pasto, la tierra húmeda o las flores se perciben con más intensidad.